La aprehensión o caducidad de la instancia es un modo de extinguirse la relación procesal que tiene lugar al transcurrir cierto periodo de tiempo en estado de inactividad. No extingue la acción, sino que hace nulo el procedimiento. Esto es, extingue el proceso con todos sus efectos procesales y sustanciales. Caducado el juicio, la demanda puede volver a proponerse ex novo. Los efectos procesales y sustanciales transcurren desde la nueva demanda. El fundamento de esta institución, desde un punto de vista subjetivo, es la presunción de renuncia de la instancia que comporta el hecho de la inactividad procesal prolongada y la siguiente conveniencia de que en tales circunstancias el órgano judicial se desliga de los deberes que la subsistencia de la instancia impone. Apreciada en cambio la caducidad de instancia desde un punto de vista objetivo, parece claro que su fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indeterminada de los procesos judiciales. El término para su declaración, o para que el término para que cuál es el tiempo que se necesita para que la aprehensión de instancia tenga lugar. El tiempo requerido por la ley para que se opere la caducidad de instancia es de 3 meses, que comienza a computarse desde la última notificación motivada por petición o diligencia, siempre que la misma tuviera por objeto activar o impulsar el procedimiento. En el cómputo para establecer la caducidad se tienen en cuenta los días inhábiles, es decir, que son los 3 meses se cuentan los días corridos, o sea que también entran los días inhábiles, sábado, domingo, feriado, lo cual halla su fundamento en la razonable extensión de los plazos de caducidad y en la mayor comodidad para efectuar su cómputo. Sin embargo, no caben computar los días que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por acuerdo de partes o por disposición del órgano judicial, o si el expediente fue remitido a la vista por pedido de un juez o tribunal. Tampoco se computa en la feria judicial, o sea que en todo el mes de enero no se computa tampoco porque eso no está establecido acá, pero sí hay una acordada al respecto, donde se menciona de que en la feria judicial tampoco, durante la feria judicial tampoco se computa el tiempo para la aprehensión, es decir, queda suspendido todo el mes de enero. Término para su declaración. Partes. Para las partes, el cómputo comienza desde la promoción de la demanda, no siendo necesaria su notificación, la contestación, etc. Es decir, que para que pueda operarse la aprehensión es desde la promoción de la demanda, como les había dicho hace rato. Desde el momento en que se abre la instancia, las partes deben de instar el procedimiento para que justamente no se pueda, para que no se dé lugar a la aprehensión de instancia, porque si existe una actividad por el plazo de 3 meses, de las partes, obviamente va a perimir el expediente. Resoluciones, mejor dicho, la instancia. Resoluciones. En cuanto a las resoluciones judiciales, la caducidad se opera desde el pronunciamiento de las mismas. Recursos. El plazo de la caducidad de la instancia comienza a correr desde su interposición. Al recurrente corresponde urgir. Si el recurso fue concedido, desde dicho momento queda abierta la instancia y comienza a correr el plazo de caducidad de la misma, aunque el expediente permanezca en la instancia inferior. Con respecto al recurso, se refiere en el caso de que una de las partes, por ejemplo, interponga un recurso de apelación en contra de una resolución. Entonces, el plazo de dicho recurso
empieza a correr desde el momento en que he concedido a través de una providencia del recurso de apelación. Porque cuando se apela, cuando se interpone un recurso de apelación, es concedido a través de una providencia. Entonces, desde ese momento desde el momento en que queda firme la providencia, empieza a correr el plazo para que pueda perimir el recurso de apelación solicitado. Bueno. Modo de operarse. La caducidad se produce ipso iure, como consecuencia del simple transcurso del tiempo o del plazo legal, y por tanto carece de relevancia cualquier acto de las partes o actuación del tribunal posteriores al vencimiento del plazo. Cuidado acá, hay un artículo en donde puede existir un artículo que habilita a poder subsanar en el caso de que sí transcurra los 3 meses. ¿Y en qué caso puede ocurrir esto? Solamente en el derecho laboral existe esto, en lo civil no. En lo civil, el expediente caduca por la inactividad del plazo de 6 meses y ni por acuerdo de partes no se puede subsanar esa caducidad. Sin embargo, en lo laboral podría darse el caso de que pase los 3 meses y puede existir lo que es llamado la purga. Y en el artículo 18 del CPT dice, en otros términos, expresa lo mismo. La aprehensión de instancia se opera de pleno derecho. Los litigantes, antes de consentir en ningún trámite del procedimiento, pueden pedir su declaración. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, perimió el expediente, pasó los 3 meses. Entonces, pasó los 3 meses y le voy a dar un ejemplo claro para que no se confunda. Voy a remitirme otra vez porque me parece uno de los ejemplos más claros para no confundirle. Se señaló audiencia de conciliación, y la audiencia de conciliación necesariamente tiene que ser notificada por cédula. Sale la providencia, dicta la providencia, señala esa audiencia de conciliación para el día tal, a la hora tal, y a tal efecto, notifíquese por cédula a la otra parte. Esa providencia se dictó el 8 de agosto. Septiembre, octubre, noviembre. Pasó 3 meses y la parte actora, porque a la parte actora a quien le competía instar el procedimiento porque fue quien inició la demanda, entonces pasó los 3 meses, ya perimió el expediente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Se dio cuenta que pasó 3 meses y notifica. Notifica después de los 3 meses o el día que se cumple 3 meses. Notifica y la parte demandada le llega la notificación de la audiencia de conciliación y se da cuenta que ya pasó los 3 meses. Entonces, antes de que eso quede firme, por eso dice, antes de consentir en ningún trámite del procedimiento, desde el momento en que le llegó la notificación y se percata de que ya pasó los 3 meses, la parte demandada tiene 3 días para solicitar la aprehensión de instancia. Si pasa esos 3 días y no solicita la aprehensión de instancia, el expediente no perime y va a seguir el trámite del proceso. A eso es lo que se llama consentimiento del trámite o consentimiento del procedimiento. Entonces, ¿qué significa? De que la parte demandada se haya enterado de la notificación
se haya enterado de la audiencia de conciliación a través de esa notificación y pasó los 3 días y no pidió la aprehensión de instancia. Significa que consintió el trámite, significa que consintió el procedimiento ya perimido. Entonces, tiene 3 días nada más para solicitar la aprehensión de instancia. Si desde el momento, o sea, si hoy le llega la notificación, si hoy le llega la notificación y luego pasa 3 días y no solicita la aprehensión de instancia, significa que consiente el procedimiento y consiente la aprehensión y no va a perimir el expediente y va a seguir el trámite normal. ¿Quedó claro ese artículo? Sí, profe. Bueno. Bueno, procedimiento, una vez transcurridos los plazos legales, la parte que tenga interés puede pedir que se declare premiada la estancia, sustanciándose por las normas establecidas para los incidentes. La caducidad se sustanciará en forma separada, suspendiendo entre tanto el procedimiento en lo principal. Del incidente se va a correr traslado a la otra parte por el plazo de 3 días. Este incidente se notifica, o sea, el traslado se notifica por automática. Si el juez estima necesario, lo recibirá la causa a prueba, si es que considera necesario, por el término que considera suficiente, que generalmente son de 10 días. El periodo ordinario de pruebas en lo laboral es de 20 días. Y cuando se trata de excepciones o incidentes, el plazo es de 10 días, a la mitad. ¿Por qué? Porque es un plazo de pruebas extraordinario, o sea, denominado o llamado periodo de prueba extraordinario. La incidencia puede abrirse a prueba si se alegan actos extrajudiciales interruptivos de la aprehensión. O sea, lo que quiere decir acá es que si al correrle traslado a la otra parte para que conteste la aprehensión, el pedido de aprehensión, y esta parte alega de que él realizó actos interruptivos o actos que interrumpieron la aprehensión y que por esa situación no puede operarse, no se puede operar, no puede darse la aprehensión o no puede operarse la aprehensión, entonces en ese caso el juez va a recibir la causa a prueba. Luego dice, contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo o habiendo concluido el periodo probatorio, el juez deberá dictar resolución, auto interlocutorio. O sea que el pedido de aprehensión de instancia se resuelve a través de un auto interlocutorio. Haciendo o no lugar a la caducidad o a la aprehensión, en el primer caso, ordenará el archivamiento de autos. O sea, si hace lugar a la aprehensión, en esa misma resolución va a ordenar el archivamiento de autos, o sea, del expediente. Y en el segundo caso, en el caso de que no haga lugar a la aprehensión, ordenará continuar el procedimiento. ¿Quiénes pueden pedir la aprehensión? Corresponde solicitar la aprehensión de instancia a aquel que se encuentra en la situación de demandado, porque en la primera instancia corresponde al actor activar el curso del procedimiento para evitar los efectos de la aprehensión. Sin embargo, la carga puede corresponder también al demandado, como cuando promueve una reconvención, pues en tal caso asume el carácter de actor. También, ¿en qué caso puede corresponder la carga a la parte demandada? ¿Se acuerdan que cuando se contesta la demanda, conjuntamente con la demanda se puede reconvenir o se pueden oponer excepciones que están establecidas en el código y que son de previo y especial pronunciamiento? Entonces, si la parte demandada opone una de las excepciones establecidas en el código y esas excepciones son de previo y especial pronunciamiento,
La carga de activar o de impulsar las excepciones es de la demandada, no del actor. Entonces, tienen que saber realizar ese tipo de diferencias. Entonces, si existe un pedido, una interposición de una excepción por la parte demandada, en este caso, la carga de activar el curso del procedimiento de la excepción es de la demandada. Siempre el juicio principal, la carga de activar el curso del procedimiento va a ser del actor. Pero si se trata de excepciones de previo y especial pronunciamiento, va a ser de la parte demandada. ¿Por qué? Porque al contestar la demanda se opone a las excepciones. Entonces, por lógica, consecuencia, la demandada nomás puedo poner las excepciones, no la parte actora. En las demás instancias corresponde al apelante instar. O sea, en el caso de que se trate de apelaciones, porque tanto la parte actora como la parte demandada puede interponer recurso de apelación por alguna resolución por la cual se sintieron agraviadas. Entonces, en el caso de que una de las partes apele, es el apelante quien debe impulsar esa apelación. ¿Y cómo se impulsa un recurso de apelación? Se solicita el recurso de apelación ante el juzgado quien dictó la providencia, en este caso el juzgado de primera instancia, y cuando se interpone un recurso de apelación, generalmente se concede a través de una providencia, como mencioné hace rato, pero sin embargo, para que ese expediente pueda ser remitido a la Cámara, o sea, el juzgado no va a instar, por ejemplo, eso, ese acto de no va a estar pendiente de si ya se fue o no se fue el expediente a la Cámara. Entonces, el apelante, o sea, la parte quien apeló, es el que debe instar y activar para que ese expediente se lleve a la Cámara a los efectos de que el tribunal pueda analizar la apelación. Porque si se apela una resolución y el expediente no se remite y pasa los 3 meses de la concesión, perime la concesión de la apelación y se va a quedar sin defensa la parte que se sintió agraviada por algo que justamente por eso apeló. Entonces, existen ciertas situaciones que son diferentes, que tienen que tener en cuenta a los efectos de saber quién es la parte que debe instar el procedimiento para evitar la aprehensión. La petición la petición debe formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte, posterior al vencimiento del plazo. En todo caso, es obligación del actuario en cuya oficina radiquen los autos dar cuenta al juez o tribunal respectivo del transcurso del término legal para que el juez o tribunal examine los autos y cumplir las condiciones legales, dicte resolución declarando desierta la instancia y ordenando el archivamiento de los autos. Podría también darse la situación de que el actuario, esto por ejemplo, es una facultad ordenatoria del código que atribuye al actuario de que sea él quien revise si el expediente, si es que el procedimiento pasó 3 meses y no hubo impulso, entonces el actuario de oficio puede realizar su informe en donde va a informar al juez de que el procedimiento, de que ese expediente no fue objeto de impulso y que ya pasó los 3 meses y que ya está operada la aprehensión. Entonces, eso también se puede hacer de oficio. O sea, no solamente a pedido de parte, sino también de oficio. Entonces, el juez va a mirar el informe del actuario y si corresponde, va a dictar una resolución haciendo lugar a la aprehensión de oficio. Entonces, acá para que tengan en cuenta quiénes pueden pedirla.
¿Quiénes pueden pedir la aprehensión? La parte interesada y de oficio también, de oficio, o sea que pueden pedir las partes y también de oficio se puede dictar, se puede solicitar la aprehensión. Efectos en primera o segunda instancia. Distintos son los efectos de la caducidad según se opere en primera o en segunda instancia. La aprehensión en primera instancia anula todo el procedimiento, pero no extingue la acción que podrá ejercitarse en el juicio correspondiente entablando nueva demanda. Artículo 222 del CPT. Si al promoverse el nuevo juicio se ha operado la prescripción, podrá alegarse esta defensa, pero ante el juez que conoce de la nueva demanda. Una vez firme la resolución que declare la caducidad, corresponde el levantamiento de las medidas cautelares trabadas en el proceso perimido. Es decir, de que si en el juicio existen medidas cautelares, por ejemplo, un embargo preventivo, y el juicio terminó por la aprehensión de instancia, entonces una vez que quede firme la resolución, el cual hace lugar a la aprehensión de instancia, por lógica consecuencia corresponde también el levantamiento de todas las medidas cautelares. Y en las demás instancias, la aprehensión dará fuerza de cosa juzgada a la sentencia de primera instancia recurrida y podrá ser ejecutada si contiene condena. Estos son los efectos en la primera y en la segunda instancia. Subsistencia de las pruebas. La solución se explica por la autonomía de los actos del procedimiento, que permite al legislador, por una razón de economía procesal y en salvaguarda el derecho de las partes, admitir el nuevo juicio, la eficacia de ciertos actos realizados anteriormente con la intervención del órgano judicial, como los instrumentos públicos y privados, la confesión, las declaraciones de testigos y demás pruebas diligenciadas sin producir el efecto de interrumpir la prescripción, ya que la aprehensión solo extingue la relación procesal. Casos en que no procede. El Código Procesal Laboral establece que la aprehensión de instancia no tendrá lugar cuando. Estos son los casos en que no procede la aprehensión. Y atiendan bien porque creo que va a ser tema de examen. El Código Procesal Laboral establece que la aprehensión de instancia no tendrá lugar cuando la sentencia firme esté en proceso de ejecución o pueda ser ejecutada, o cuando el juicio estuviera pendiente de resolución y la demora en dictar la fuerza imputable al juez o tribunal. Entonces, en estos dos casos no procede la aprehensión. Está establecido en el 221 del Código Procesal Laboral. Imposición de costas. Las costas del juicio deben imponerse siempre al actor, aunque manifieste su conformidad en que se declare la aprehensión, y aun cuando el demandado no lo solicite. Pero las costas deben imponerse por su orden si la caducidad de la instancia comprende a la demanda y a la reconvención. Si la aprehensión se opera en segunda instancia, las costas son a cargo del apelante, que para tal caso se considera actor. Para que no se confundan tanto con la imposición de las costas siempre es a la perdidosa. Es decir, si el actor fue quien perdió, al actor. Si la parte demandada fue quien perdió, la demandada. Siempre la imposición de las costas es a la perdidosa. Eso se da en general, profe, o hay también casos especiales. Porque No, dicen lo civil es general, eso, pero también se dan otros casos, ¿verdad? Como eh, regla general es eso, ¿verdad? como regla general es a la perdidosa, pero existen situaciones especiales, por ejemplo, en donde puede
las cosas pueden imponerse en el orden causado. Por ejemplo, cuando en cámara se expresa agravios, se apela a una resolución, una sentencia, y el apelante expresa sus agravios. Se le corre traslado del agravio a la otra parte para que conteste. La otra parte no contesta el agravio. Entonces, se le da por decaído el derecho por no contestar. Y el apelante se analiza a través de la resolución el agravio del apelante. Sin embargo, no prosperó en este caso. Por ejemplo, prosperó el agravio del apelante, no prosperó el agravio del apelante, pero como la otra parte no contestó el traslado, entonces el apelante perdió. ¿Por qué? Porque no se hizo lugar a su agravio. Entonces perdió. Y como regla general, ¿qué es lo que correspondía al perder? Imponerle las costas, ¿verdad? Pero como el apelante perdió su agravio, pero la otra parte no contestó, entonces en ese tipo de situación, ese caso específico, se imponen las costas en el orden causado. ¿Me explico? Sí, profe, sí, perfecto, perfecto. Bueno, entonces en ese tipo de situaciones, por ejemplo, se imponen las costas en el orden causado. O también cuando ambas partes, por ejemplo, apelaron una resolución y los agravios de ambas partes no fueron procedentes. O sea, los agravios existieron vencimientos recíprocos. Entonces, en ese tipo de situación también se imponen las costas en el orden causado, porque ninguna de las partes, o sea, las dos partes perdieron. Entonces, se imponen las costas por su orden, cada parte por su orden, en el orden causado. Bueno, sentencia. Concepto. Sentencia es la resolución por la cual el magistrado decide en el todo o en parte una causa. Pone en actividad sus poderes jurisdiccionales y decide peticiones formuladas en juicio. Contiene la voluntad presunta de la ley, traducida según la apreciación de las pruebas diligenciadas. Es el modo normal de determinación del proceso laboral. Es decir, la sentencia definitiva, entonces, es el modo normal de determinación del proceso laboral. Caracteres. Para que haya sentencia es necesario que el acto revista ciertos caracteres y recae sobre hechos o hechos que han sido materia de la litis o controversia judicial. Se refiere a un caso concreto, pues el juez no puede dictar resoluciones abstractas. Es firmado por funcionario público y tiene categoría de instrumento público. Sujeto a ciertos requisitos legales, con ella se agota la jurisdicción del juez. Es decir, que una vez que se dicte sentencia, la jurisdicción del juez termina. Oportunidad en que debe dictarse. El juez dictará la sentencia definitiva en el proceso ordinario por escrito, dentro de los 8 días contados de la providencia de autos. En realidad debe interpretarse desde que queda firme el llamamiento de autos para sentencia. En caso de ordenarse medida de mejor proveer, no se cuentan los días requeridos para la producción de la misma. Porque si sucede que si se dicta autos para sentencia y posterior a esa providencia, el juez decida dictar medida mejor proveer, se suspende el trámite de autos, o sea, se suspende el plazo de dictamiento de autos para sentencia. ¿Por qué? Porque existe un proceso pendiente que se debe resolver, que es la medida mejor proveer. Entonces, ese es el efecto que tiene cuando el juez ordena una medida mejor proveer. Se suspende el plazo del dictamiento de sentencia.
La norma que determina plazo para el juez es imperfecta porque su cumplimiento no lo separa del caso. Otros resortes procesales para procurar el dictamiento de la sentencia son el urgimiento y presentación de queja ante el superior por retardo de justicia. Estructura de la sentencia. Contenido. En primer término, es necesario aclarar que la sentencia definitiva debe ser escrita a máquina con cinta negra, pero ahora el expediente ya es electrónico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se hace en la computadora y se alza en el sistema. Sentencias condenatorias. Las sentencias condenatorias son las que imponen al demandado una determinada prestación con alguna suma base para estimar la fijación del monto y plazo de cumplimiento. Esas son las sentencias condenatorias. Luego dice, el actor o el codemandado podrá evitar la intervención del actuario solicitando al juez por vía del recurso declaratoria que fije el monto total y exacto a pagar alegando que hubo omisión. Eso en el caso de que exista alguna omisión o algún error material. Se puede pedir aclaratoria. Otras clases de sentencias. Por el contenido de las peticiones resueltas, las sentencias pueden ser también declarativas y constitutivas. Y según el órgano decisor será de primera instancia y de segunda instancia. En el ámbito laboral son conocidas dos categorías de sentencias, las definitivas y las interlocutorias. Facultad del juez para dictar sentencia extra petita y ultra petita. En el procedimiento laboral se aplica el principio de eventualidad, válido para las partes, pero no limita las facultades del juez laboral. El artículo 229 del Código Procesal del Trabajo dispone que el juez solo podrá en la sentencia ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones mayores que las pedidas por el trabajador, supliendo la omisión de este. Es decir, si el trabajador, ¿en qué caso puede actuar extra petita, ultra petita? Cuando el juez corrobora, cuando es evidente que el trabajador, por ejemplo, percibía un salario inferior al salario mínimo, pero él mismo no pidió el reajuste salarial, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que vio? ¿Qué es lo que el juez observó en esa situación? De que hubo una violación de orden público. ¿Por qué? Porque la ley establece que el salario que el trabajador, el que trabaja 8 horas, debe necesariamente percibir el salario mínimo legal. Sin embargo, si el juez se percata de que a través de las pruebas que se produjeron en juicio, el trabajador percibía un salario inferior al mínimo, entonces este artículo, el artículo 229, le faculta al juez a ordenar de oficio, a fallar ultra petita, para que se le pague el salario que corresponde. O sea, que si el trabajador, por ejemplo, ganaba 2 millones, entonces esa diferencia el juez, por más de que el trabajador no haya solicitado, el juez puede ordenar de oficio el pago de la diferencia a la parte demandada en su sentencia. A eso es lo que se refiere que puede fallar ultra petita. Luego, aunque el trabajador no lo pida, condenar al empleador cuando esté debidamente probado un juicio en que no ha dado cumplimiento de obligaciones legales o contractuales, hacer lugar a la demanda por suma no requerida, que es también parecido, pero en este caso, por el ejemplo que le di del salario, el trabajador pidió, pero no pidió todo, pidió la mitad, ¿verdad? Y en este caso no pidió, entonces el juez considera que le corresponde. ¿Por qué? Porque existe una violación de orden público, entonces, por más de que no haya solicitado y
le corresponda en derecho por ser ya un derecho adquirido, entonces el juez por extra petita le puede conceder aunque no haya solicitado. Profe, esto, por ejemplo, son posturas que la ley le atribuyen al juez y vos podés decir lo que es imparcial también ahí, ¿verdad? Porque de oficio la ley le está diciendo, mira, acá se es injusto con la parte actora, ¿verdad? O sea, puede interpretarlo así como usted dice, una violación de orden público, pero al dar una sentencia, ¿verdad? Ultra extra petita, le está favoreciendo a la parte actora, ¿verdad? Claro. O Sí, sea, generalmente en la práctica el juez suele fallar ultra petita nomás, extra petita no. Esa es la realidad. Yo sé porque yo hago proyectos de sentencias y extra petita no suele fallar el juez, pero ultra petita sí, y más es con respecto en qué caso el juez falla ultra petita con respecto al salario. Y generalmente es cuando el trabajador solicita, por ejemplo, no, menciona que ganaba el salario inferior al salario mínimo, que percibía un salario inferior al mínimo y no pide reajuste salarial. Y el juez suele fallar ultra petita solamente en ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, en este de extra petita dice cuando no fueron requeridas, dice. Y en el caso de que no pidió vacaciones o aguinaldo y en este caso no solicitó, pero el juez no suele fallar extra petita. O sea, yo te hablo de la práctica, ¿verdad? Pero excelente, sí. generalmente es así. Pero cuando es extra petita es muy delicado porque eh, ya es algo que, no sé, tiene que estar muy bien fundamentado o porque un juez podía correr el riesgo de ser denunciado en el jurado por ese tipo de situaciones, porque como dijiste, podría ser demasiada parcialidad ya para una de las partes si es que falla extra petita. Sí, profe, por eso justamente esa experiencia, eso, como ocurre en la práctica, lo que de repente nos descoloca, ¿verdad? Porque más de uno acá ya seguro tuvimos algún compañero, alguien que nos habla de casos laborales y al leer todo este procedimiento que se da, es lindo esa experiencia, ¿verdad? Gracias, Sí, profe, en realidad. sí. Bueno, bueno, vamos a desarrollar la siguiente clase, la 23. Profe, esto va a Sí. entrar en el examen, la 23. Creo que sí, no sé qué. Ustedes no les preguntaron a la doctora Sandra hasta qué lección iba a entrar. Creo que era hasta la lección que hoy vamos a desarrollar. Hasta donde Sí. lleguemos, sí. Tengo entendido que es así. ¿Desde qué lecciones, profe? ¿Desde qué lección? Sí. Sinceramente no te quiero mentir porque me olvidé, no le pregunté a la doctora, pero le puedo preguntar, pero sí sé que Según es tengo yo, hasta donde desarrollemos hoy. sí, según tengo que entró hasta la unidad 12 en el primer parcial. Ah, ¿Verdad? entonces sería Entonces, desde la 3. de las 13 hasta donde vemos, ¿verdad? Ujú. Sería lindo que le diga que desarrollamos hasta la 22 nomás, profe, ¿verdad? Pero bueno, que entre costas, entonces. Sí. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno, voy a compartir el otro PowerPoint. Profe, ¿vos preparar los exámenes? Sí, Tiranos unos tics antes de cortar, entonces.
En serio, profe, porque es muy extenso y complicado. No queremos irnos al segundo llamado. No vamos a hacer, esta vez vamos a hacer más fácil el examen. Gracias, profe. A mí que compartir. Ahí pueden ver. Sí, doctora. Profe, Sí. Bueno, lección 23. Costas. Bueno, vamos a hablar ahora sobre las costas en el juicio. ¿Qué son las costas? La tramitación del proceso obviamente origina gastos de honorarios profesionales, de abogados, procuradores, peritos, etc. Todos estos gastos se involucran en el concepto de costas. Se plantea la cuestión de saber quién carga en definitiva con los gastos del proceso, cómo deben ser regulados y que las relaciones crean entre las partes y los profesionales que intervinieron en aquel, es decir, en el proceso. Son entonces las partes las que deben soportar los gastos del proceso, aplicando uno de estos sistemas. Cada parte con lo suyo o el vencido paga lo suyo y los del vencedor. Normalmente las costas se imponen al que han sido derrotados en el juicio, es decir, a la parte perdidosa. La justificación de esta situación radica en que la actuación de la ley no debe representar un perjuicio patrimonial para la parte vencedora. Durante el pleito no puede hablarse de un derecho a las costas. De la condena pronunciada nace el derecho y la obligación de pagar las costas. Entonces, ¿qué es lo que es, a qué se denomina entonces costas, perdón? Costas entonces vendría a ser los gastos que origina los honorarios de abogados, procuradores y peritos. Entonces, a eso es denominado costas. Los gastos de honorarios de abogados, procuradores y peritos. Gratuidad del juicio para los trabajadores. El trabajador pobre no puede afrontar los gastos. Entonces, en el proceso laboral existe una excepción para aquel trabajador que no tiene solvencia económica. Y obviamente no es que el trabajador simplemente va a decir que no tiene para pagar y que, bueno, se le va a enviar un defensor público. No, se necesita para eso ciertos requisitos que deben ser demostrados a los efectos de que se le pueda conceder un abogado del Estado, o sea, un defensor público laboral. Bueno, entonces voy a leer un concepto acá, el más corto. Enseña Ruprecht que no es posible aceptar que por falta de medios esta categoría de personas se encuentre en la posibilidad de hacer efectivos sus derechos. Es decir, que no por el simple hecho de que un trabajador no tenga solvencia económica, se quede con la imposibilidad de poder ejercer su derecho o de poder reclamar lo que le corresponde en derecho. Entonces, para eso se creó el Instituto de la Defensoría de los Pobres. ¿Para qué? Para poder
en donde el Estado se hace cargo de los gastos de los defensores para que le representen en el juicio gratuitamente a los trabajadores que demuestren su insolvencia. Imposición de las costas y el pago de intereses de oficio. La regla general en materia de costas está enunciada en la ley. Las sentencias o resoluciones impondrán las costas al vencido, en la teoría llamada objetiva o del vencimiento. No interesa que ésta sea total o parcial. El artículo 232 del CPT obliga al juez a imponer las costas de oficio y también las condenaciones accesorias. Dentro de las condenaciones accesorias se encuentran los intereses, aunque no hubiesen sido solicitadas. Es decir, ¿qué es lo que dice este artículo? Que por más de que la parte haya omitido mencionar en su escrito, por ejemplo, solicito costas o protesto costa, igual el juez de oficio puede imponer las costas. Y también la imposición de los intereses. ¿Por qué? Porque los intereses es una condenación accesoria de las costas. Entonces también de oficio puede imponer los intereses. El artículo 233. El artículo 232 y el 233 van a leer bien. Del CPT. Cuando la misma norma toma como base para el cálculo el importe de la condena, no debe interpretarse extensivamente que incluye indemnizaciones por despido injustificado y falta del preaviso legal, porque estas tienen otra fórmula de corrección monetaria en el artículo 82 del Código del Trabajo, ley de fondo, con la denominación de indemnización complementaria. Ambas indemnizaciones son beneficios creados por ley y en el derecho laboral rige el principio de que no se puede establecer un beneficio sobre otro beneficio. Facultad del juez para eximir de las costas. Es decir, el juez también tiene facultad para no imponer las costas a la parte vencida. ¿Y en qué caso? Bueno, la regla general mencionada es la imposición de las costas al vencido, pero el juez podrá eximirlo en todo o en parte si se encuentra mérito para ello. No encuentra el código las circunstancias que se tendrán en cuenta para ese efecto, pero no enumera el código las circunstancias que se tendrán en cuenta para ese efecto, sino que deja librado al arbitrio judicial, debiendo la misma ser fundada. Y eso está en el artículo 9 y 232 del CPT. Entonces, no se confundan si se pregunta en el examen, las costas siempre deben ser impuestas a la parte vencida. No, porque hay una excepción que está establecida en el 9 y en el 232. O sea que si el juez considera que por más de que la otra parte sea la vencida, no se le impongan las costas. Que no se confundan con este tema de las costas, porque va a ser tema de examen. Después acá existen algunas causas que pueden incidir como méritos. Algunas nomás, pero no son todas. O sea, que el juez, dentro del proceso laboral existen miles de situaciones donde el juez puede considerar que no le va a imponer las costas. Generalmente cuando, no siempre, pero a modo de ejemplo nomás, cuando el trabajador pierde la demanda laboral, por ser la parte más vulnerable, no se le condenaba la costa, no se le imponía las costas por más de que sea la perdidosa, ¿verdad? Pero no siempre es lo normal, o sea que no existe una regla general en el juicio laboral, a diferencia de lo civil,
de que siempre es al vencido. Existen situaciones y si el juez considera de que no se debe imponer las costas y tiene que ser en el orden causado, fundamenta imponer las costas en el orden causado. O sea, no existen, acá, acá por ejemplo, están mencionados algunas situaciones que sí pueden ser en el orden causado, pero no son todas. Y es el allanamiento al contestar la demanda, el vencimiento recíproco, la razón fundada para litigar y la condición de actor-trabajador. Pero no son siempre, pues existen varias situaciones más en donde si el juez considera necesario, impone las costas en el orden causado. Costas a cargo del empleador. Las costas estarán a cargo del empleador cuando éste fuere condenado, debiendo cubrir los gastos que haya erogado su defensa, como así también todos los gastos en que haya incurrido el trabajador. Esto es una consecuencia directa del principio de gratuidad consagrado en el Código a favor de los trabajadores, pues si el trabajador fuera el vencido, estaría exento del pago a raíz del principio de gratuidad consagrado en el artículo 75 del CPT. Las costas en todos los casos comprenden los gastos que necesariamente ha debido efectuar el litigante para hacer funcionar sus derechos, por ejemplo, poder especial, tasas judiciales, fotocopia, publicación de dictos, diligenciamiento de oficios, exhortos, gastos de embargo u otras medidas cautelares, honorario de abogados, peritos, interventores, etc. Y en general, todos los que guardan relación con el juicio y de los que no se pudo prescindir sin poner en peligro el éxito del pleito. Imposición de las costas en el orden causado, el trabajador y las costas. Normalmente las costas en el orden causado se basan en la existencia de razón probable o fundada para litigar, concepto que se remite a la conducta del vencedor que resulta aplicable cuando, por la circunstancia del caso, puede considerarse que actuó sobre la base de alguna convicción razonable acerca de la existencia de su derecho. Es decir, lo que quiere decir este concepto es de que muchas veces el trabajador, cuando el trabajador pierde, pero sin embargo él inició la demanda creyendo de que realmente tenía derecho, pero sin embargo durante el curso del proceso se dio cuenta de que no tenía derecho, o sea que no fue en forma arbitraria su demanda. Entonces en ese caso sí, el juez va a fundar su resolución y va a imponer las costas en el orden causado. Pero dependiendo del tipo de demanda y del tipo de demanda y de lo que demandó el actor. O sea que si de repente el juez se da cuenta que el trabajador ya sabía que no tenía derecho, igual demandó y que actuó de mala fe, en ese caso sí se le va a imponer las costas al trabajador. Pero normalmente hoy en día en la práctica ya se le condena al que, o sea, independientemente si es trabajador o demandado, se le suele condenar a la perdidosa, o sea, al que pierde se le condena a las costas. Y con el tema del orden causado, se suele imponer las costas en el orden causado en el ejemplo que di hace rato sobre la expresión de agravios, por ejemplo. En ese tipo de situaciones se suele imponer las costas en el orden causado. Pero cuando se trata, por ejemplo, de un trabajador que inició una demanda y perdió por no haber demostrado sus pretensiones, se le imponen las costas al trabajador. O sea que lo que está ahora, lo que estamos leyendo, o sea, lo que está ahora acá en este PowerPoint, ya no es más lo usual y cada año cada juzgado se va aplicando más la regla general, que es
a la parte vencida, independientemente si es el trabajador o el empleador el que pierde. El artículo 216 del CPT dice: el desistimiento de la instancia impone al actor la obligación de abonar todas las costas del juicio. Según el artículo 220, cuando es solicitada la aprehensión de la instancia, si ella es declarada, las costas serán a cargo del actor. También, ¿por qué? Porque la aprehensión de instancia es por la inactividad del actor. Entonces, por su culpa terminó el juicio. ¿Por qué? Porque fue negligente. Entonces, en este caso sí corresponde que se le imponga al actor. Como el trabajador puede desistir de la instancia o quedar primida en la demanda que ha iniciado, debe asumir el pago de las costas. Indemnización compensatorias por daños y perjuicio. ¿Qué es la indemnización compensatoria? La indemnización compensatoria, como fue adelantado en esta misma lección, dice: la sentencia puede contener condenación de intereses, daños y perjuicios, debiendo en este caso fijarse la cantidad líquida o deberá establecerse las bases para su liquidación. En materia laboral, el juez puede pronunciarse a este respecto de oficio, aun cuando la misma constituyan condenaciones accesorias, ya que esta facultad le es otorgada por el propio código, el que dispone que el juez puede sentenciar extra y ultra petita según lo preceptúa en su artículo 229. Dicha condenación puede darse en el caso de que el obligado se haya negado justificadamente al cumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales y por la demora en el cumplimiento de las obligaciones se haya ocasionado perjuicios al acreedor. Es decir, la indemnización compensatoria está establecida en el artículo 233 del CPT y esta indemnización compensatoria es condenada a pagar a la parte demandada cuando el trabajador tuvo que iniciar una demanda para poder hacer cobro de sus derechos laborales. Entonces, por el simple hecho de iniciar una demanda laboral con el fin de cobrar sus haberes laborales, por el simple hecho de realizar eso, el trabajador ya se le debe de condenar al demandado a abonar al trabajador una indemnización compensatoria. ¿Por qué? Porque eso es, esta indemnización compensa, como dice su nombre, compensa la demora en que el trabajador persiguió sus haberes laborales. O sea, que tuvo que realizar todo un juicio laboral y no sé cuánto tiempo dura un juicio laboral, no está establecido un tiempo determinado. Entonces, por esa simple demora, ya le corresponde una indemnización compensatoria. Eso es lo que está establecido en el artículo 233. Prohibición y nulidad de los pactos de cuota litis entre profesionales y trabajadores. En el fuero laboral está prohibido el pacto de cuota litis. En lo civil, creo, sí, en lo civil sí está habilitado, o sea, está permitido. Sin embargo, lo laboral está prohibido. ¿Y qué es el pacto de cuota litis? Es un convenio o un acuerdo por el cual el trabajador acepta el reparto del monto de la condena que establece la sentencia definitiva. Es decir, un trabajador no puede realizar un acuerdo con su abogado, un acuerdo de pago en donde en el acuerdo se establezca de que, por ejemplo, el trabajador le va a pagar la mitad de lo que se resuelve en la sentencia. O sea, eso está prohibido en lo laboral. No puede realizarse este tipo de acuerdo. Se hace muchísimo, profe. No, para que entienda, se hace extrajudicialmente. O sea, eso es un acuerdo que llega al trabajador con su
con su abogado. Pero para hacer valer eso judicialmente, por ejemplo, no va a ser válido. Me explico. O sea, en lo civil, vos podés, creo que, ejecutar un pacto de cuota liquis, pero en la laboral, vos podés hacer extrajudicialmente con tu, o sea, vos como abogado podés hacer con tu cliente. Pero si vos querés ejecutar eso, no se va a tener en cuenta. De hecho, que en lo laboral es la única forma luego de cobrarle al trabajador. Sí, no, justamente, entonces esto es importantísimo lo que me decís, porque varias veces a mí me consultan gente y me dice, me hizo firmar esto del abogado, y es un acuerdo donde el 40% Claro, de tal cosa, por sí, escribanía, todo protocolarizado y todo hacen, profe, y le digo yo justamente considerando este artículo que es prohibido, eso está prohibido y cosas así, ¿verdad? sí. Eh, pero entonces a la hora de querer usar eso en contra de su cliente, al abogado no le va a servir. No, no le va a servir, no es válido. Gracias, profe, gracias. Bueno, terminamos la 23. Vamos a la última lección. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Van a quedarme aquí, profe, para que no entre la 24. Pero la 24 ya es, vamos a ver un poco que era la 24. Profe, es muy largo. Y pucú, profe. Estamos cansados. Bueno, vamos a hacer algo. Hasta aquí nomás, profe. Sí, por favor, profe. Apiádate de tus alumnos. Y dejamos para el final el resto. Va a la final. Ten piedad de nosotros, profe. Sí, por Bueno, favor, doctora. bueno, pero van a estudiar bien Profe, ya no vamos más, profe. porque rindieron muy mal la vez pasada. Bueno, vamos a concluir entonces hasta la lección 23 y vamos a dejar este para el próximo examen. Entonces, según tengo anotado, profe, entra de la 14 a la 13, entró también en el primer parcial, profe. Entra de la 14 a la 22, entonces. Sí, A la 23, perdón. ¿Cuánto va a entrar, profe? 23. Entra Hasta la acá, 23. ¿Desde dónde? Lo que no estoy segura, no le quiero mentir. Desde el 14, profe, desde el 14. Ah, bueno. Y entonces llegamos hasta la 23. De 14 a 23. Ok, profe. Dale. Profe, esta sería la última clase ya, ¿verdad? ¿Cómo? Esta ya sería la última clase, digo. Y sí, porque el próximo martes ya es el examen. Ya, entonces para Y la la verdad final. que ya no vamos, sí, ya es tarde, ya no vamos a terminar esta lección. Y bueno, entonces, si no tienen más algunas preguntas que realizar, Yo tengo una, profe. sí. ¿Cuánta casuística va a haber? No te quiero mentir, no sé. Sí, porque ahí sí lo que nos vamos a aplazar, profe. Tiene que ser más. Porque, a ver, escucho opiniones acerca del examen, a ver, para poder ayudarle esta vez, porque rindieron demasiado mal, ya rindieron. No leyeron, nada, no leyeron. Profe, la verdad que la nivelación le complicó a los compañeros porque fue muy sorpresivo el examen con desarrollo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hubo un pequeño problema en cuanto digamos, al desempeño, ¿verdad? Ya. La verdad Y que por eso, 5 profe, si se puede hacer un examen un poco más sencillo, la verdad, como está muy agradecido, ¿verdad? Ya. Profe, Bueno. eres la 14 hasta la 23, ¿verdad? Y sí, la vez pasada fue hasta la lección número 3, entonces el examen. Sí, Sí. profe. Sí, Así profe, mismo. sí. Bueno, entonces va a ser de la 14. Ya. Y bueno, vamos a tratar. Estas últimas partes son las más importantes, ¿verdad? Sí, en realidad todas son importantes, pero Para darle más énfasis nomás. sí, las últimas lecciones. Las últimas lecciones. Sí. No hay posibilidad, profe, que nos envíe un ejercitario para el fin de semana.
Bueno, voy a ver eso y voy a ver para Dale, no, enviarle. profe. Bueno, Por favor, Por Yo favor, te voy profe, a por estar favor. molestando todos los días, profe. bueno, está bien. Voy a enviarle. le vamos a agradecer muchísimo, profe, porque realmente estamos, o sea, de trabajo y Estamos agotados clases, en esta época. muy agotados y nos da el tiempo para estudiar todo bien como deberíamos, sino que leemos todo y leemos y escuchamos los audios, pero al mismo tiempo tenemos otras clases también que Ya. insisten como si fuera que es la primera, o sea, que es su materia sola. Entonces Ujú. nos complica un poco, ¿verdad? Por Bueno, eso necesitamos que sea un ejercitario para darle más énfasis. bueno, dale, está bien. Voy a Bueno. prepararle una y le voy a enviar. Gracias, profe, te agradecemos Dale. mucho. Muchísimas Muchas gracias, gracias, profe. doctora. Gracias, Gracias, doctora. Dale. Que Muchas tengan gracias, buenas doctora. noches. Buenas Dale, noches. Igualmente, profe. Gracias, profe. hablamos. Hasta luego.